Hoy tenemos la oportunidad de explorar la historia de un joven futbolista que, a pesar de su corta edad, ya está haciendo historia en el fútbol argentino. Vamos a conocer más sobre Kevin Andrés Zenón, un mediocampista que ha crecido entre el fútbol de barrio y las grandes ligas y que hoy se luce en Boca Juniors. Esta es la historia de un talento que nace en el corazón de la provincia de Corrientes. Kevin Andrés Zenón nació el 30 de julio de 2001 en Goya, Corrientes, una ciudad tranquila pero apasionada por el fútbol. Kevin comenzó como muchos otros, jugando en los potreros. Desde muy joven, se destacó por su habilidad con el balón en los pies, pero también por su capacidad de sacrificio. Kevin es un ejemplo claro de cómo los sueños pueden alcanzarse con trabajo duro y dedicación. Desde San Ramón, su primer club, comenzó a mostrar esa determinación que lo llevaría a las grandes ligas. A los 16 años, Kevin Zenón tomó la decisión que cambiaría su vida, dejó su Goya natal y se unió a las inferiores de Unión de Santa Fe. Superar la prueba no fue fácil, pero su talento fue evidente desde el primer día. Fue en Santa Fe donde Zenón comenzó a formarse como el futbolista que hoy conocemos. Primero en la sexta división, donde jugaba partidos intensos y trabajaba para mejorar cada día, y más tarde en el plantel de reserva, donde sus habilidades empezaron a brillar con más fuerza. Sin embargo, su historia no es solo de éxito inmediato. Como muchos otros jóvenes futbolistas, Kevin tuvo que ser paciente. En 2020, el entrenador de Unión, Leonardo Madelón, lo llevó a la pretemporada del primer equipo, dándole la primera oportunidad de mostrarse junto a los jugadores profesionales. Aunque no debutó de inmediato, Zenón siguió entrenando, esperando su momento. Fue bajo la dirección de Juan Manuel Asconzábal, quien llegó poco después, que Kevin comenzó a ver la luz al final del túnel. Finalmente, el 29 de octubre de 2020, llegó el ansiado debut de Kevin Zenón con el primer equipo de Unión. Su debut se dio en el marco de un partido de Copa Sudamericana frente al equipo ecuatoriano Emelec. A pesar de que el equipo cayó por 1-0, para Kevin fue un momento memorable. Ese día ingresó en el segundo tiempo, reemplazando a Ezequiel Cañete. Era el comienzo de una nueva etapa, una etapa en la que ya no sería visto solo como una promesa, sino como un jugador del primer equipo. Después de su debut, el futuro se veía prometedor. Kevin firmó su primer contrato profesional con Unión, lo que fue un gran reconocimiento a su esfuerzo. Con el paso del tiempo, fue consolidándose en el equipo, demostrando ser un mediocampista versátil, capaz de generar juego por la banda izquierda y ser una amenaza constante para las defensas rivales. Zenón no solo era un jugador de talento, sino también de sacrificio, corriendo por toda la banda, defendiendo y atacando con la misma energía. Después de varias temporadas en Unión, en las que Zenón se había convertido en un jugador clave, llegaría su gran salto. El 23 de enero de 2024, Kevin fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Boca Juniors. El salto a Boca no solo significaba un paso adelante en su carrera, sino también un desafío mayúsculo. Boca, uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, es conocido por su hinchada exigente y su historia de gloria. Kevin sabía que no sería fácil, pero estaba preparado para asumir ese reto. Solo 4 días después de su llegada, el 27 de enero, Kevin Zenón hizo su debut oficial con la camiseta azul y oro en un partido frente a Platense. Aunque Boca ya tenía una plantilla de estrellas, Zenón demostró en ese partido que estaba listo para competir en el más alto nivel. No obstante, fue el 14 de febrero, en su tercer partido con el club, donde Zenón mostró lo mejor de su repertorio. Ese día, Boca Juniors se enfrentaba a Central Córdoba en la Bombonera. A menos de un mes de su presentación oficial, Kevin anotó su primer gol con la camiseta de Boca. No fue cualquier gol, sino uno que llegó en un momento importante, en un partido complicado. Pero eso no fue todo, también asistió a su compañero Miguel Merentiel, quien anotó otro tanto decisivo. La actuación de Zenón en ese partido dejó claro que Boca había encontrado en él a un jugador con futuro. Pero el año 2024 trajo aún más buenas noticias para Kevin. En julio de ese año, Javier Mascherano, quien se había convertido en el entrenador de la selección argentina sub-23, incluyó a Zenón en la lista definitiva de 18 jugadores que representarían al país en los Juegos Olímpicos de París. Un sueño hecho realidad para cualquier futbolista joven. El llamado de Mascherano fue un reconocimiento al talento y la constancia de Kevin, quien había trabajado incansablemente para llegar hasta ese punto. El 22 de julio, Zenón debutó en los Juegos Olímpicos en un partido frente a Marruecos.
El mediocampista fue titular en ese encuentro, demostrando su capacidad para enfrentar a rivales de nivel internacional. Aunque fue reemplazado en el segundo tiempo, su actuación fue sólida y demostró que tiene el potencial para ser una pieza clave en la selección argentina en el futuro. Aunque el viaje de Kevin Zenón recién comienza, ya ha mostrado destellos de grandeza. En Boca, ha demostrado ser un jugador confiable, con capacidad para asistir, generar juego y marcar goles. Su habilidad para adaptarse a diferentes situaciones tácticas lo convierte en una pieza valiosa para cualquier entrenador. Y en la selección, su presencia en los Juegos Olímpicos solo ha confirmado que tiene un futuro brillante por delante. Zenón no solo es un talento natural, sino un ejemplo de dedicación y perseverancia. Desde sus humildes comienzos en Goya hasta los estadios llenos de pasión de Boca Juniors, Kevin ha demostrado que, con esfuerzo y determinación, se pueden alcanzar grandes logros. A sus 23 años, Kevin Zenón tiene el mundo del fútbol a sus pies. Y no cabe duda de que seguirá dando que hablar, tanto en el club de sus amores como en la selección argentina. Esta es solo una parte de la historia de Kevin Zenón, un joven que, a pesar de las adversidades, ha sabido brillar con luz propia. Un ejemplo de lo que significa luchar por los sueños y nunca rendirse. El futuro es brillante, y sin duda, Kevin seguirá sorprendiendo al mundo con su talento.